Cuando Luis se levantó aquella mañana, no había ninguna señal de lo que estaba por suceder. Para todos, él era el ejecutivo modelo, director de una compañía de renombre, autos de lujo, una casa de ensueño y una familia que parecía perfecta. Había dedicado más de 20 años a construir ese imperio, y su carrera brillaba como pocas. Desde afuera, era el vivo retrato del éxito, de alguien que tenía la vida resuelta. Sin embargo, en lo profundo, Luis era un hombre al borde del vacío. Su vida estaba colmada de reuniones interminables, decisiones financieras y noches en las que el insomnio le recordaba que, a pesar de todo lo que tenía, algo le faltaba. Ese martes, mientras sorbía su café en la oficina, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. La voz al otro lado de la línea era fría y distante. Luis, la empresa ha decidido prescindir de tus servicios. Al principio, creyó que era una broma de mal gusto, pero a medida que las palabras continuaban cayendo, como cuchillos que atravesaban el aire, comprendió que lo que escuchaba era real. Había sido traicionado por el sistema al que dedicó toda su vida. Lo habían descartado como si fuera una pieza más en una máquina que seguía funcionando sin él. Luis intentó contener el temblor en sus manos mientras recogía sus pertenencias, las que había acumulado en años de esfuerzo y dedicación. Caminó por los pasillos con la mirada perdida, tratando de comprender cómo había llegado hasta ese punto. ¿En qué momento se convirtió en un extraño para sí mismo? Su oficina, su título, su vida perfecta, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Salió de aquel edificio sabiendo que no era el mismo hombre que había entrado esa mañana. Todo lo que había creído permanente se desvaneció como un espejismo en el desierto. A medida que caminaba por las calles de la ciudad, sintió el peso de la pérdida caer sobre él como una losa. Había perdido no solo su trabajo, sino también la identidad que había construido. Ese trabajo era su razón de ser, el motivo por el cual se levantaba cada mañana y el escudo con el que enfrentaba el mundo. Sin él, se sentía como un hombre roto, incompleto, vulnerable. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta un parque cercano, donde se sentó en una banca, mirando sin ver a la gente que pasaba frente a él. La sensación de vacío era inmensa, y las preguntas lo atormentaban. ¿Quién era él sin su carrera? ¿Había valido la pena sacrificar su vida personal, sus pasiones y sus sueños por algo tan efímero? Esa noche, Luis regresó a su casa como un hombre sin rumbo. Su familia intentó consolarlo, pero él no podía evitar sentir que los había decepcionado. Las siguientes semanas se convirtieron en una espiral de desesperación y silencio. Luis apenas podía levantarse de la cama, y la sombra de la depresión comenzó a perseguirlo. Se sentía atrapado en un abismo, y cada intento de encontrar un nuevo propósito parecía más vacío que el anterior. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo dentro de él comenzó a despertar. A medida que pasaban los días, la desolación de Luis empezó a transformarse en algo distinto. Había tocado fondo, y en ese silencio aplastante que lo envolvía, una voz interior comenzó a susurrarle, insistente. Era una voz que no había escuchado en años, quizás desde su juventud, cuando aún tenía sueños propios y no solo objetivos de la empresa. ¿Y si esta es mi oportunidad?, pensó en algún momento, mientras miraba su reflejo cansado en el espejo. ¿Oportunidad de qué? No lo sabía, pero, por primera vez en semanas, sintió una chispa de curiosidad, de vida. Con el poco dinero que había logrado ahorrar, decidió alejarse de la ciudad y refugiarse en un pequeño pueblo cerca de la costa. Un lugar donde podía respirar aire fresco, sentir el mar y alejarse de todo aquello que le recordaba su antigua vida. Los días pasaron lentos al principio, llenos de recuerdos y arrepentimientos, pero con el tiempo, esos pensamientos se fueron disipando, dejando espacio para algo nuevo, algo que él no comprendía del todo. En medio de paseos solitarios por la playa, comenzó a cuestionarse profundamente. ¿Cuál era el verdadero significado de éxito? ¿Era el poder, el reconocimiento, los bienes materiales? Una mañana, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Luis observó a un hombre de unos 60 años vendiendo canastos hechos a mano. Su rostro estaba marcado por el sol, y sus manos rugosas contaban una historia de trabajo duro. Sin embargo, el brillo en sus ojos reflejaba una paz y una alegría que Luis no había sentido en toda su vida.
Intrigado, se acercó a él y le compró un canasto, un objeto simple, hecho con dedicación y paciencia. La conversación que siguió fue breve, pero impactante. El hombre, llamado don Ernesto, le contó que había pasado toda su vida haciendo esos canastos, enseñando su arte a quien quisiera aprender y encontrando en cada pieza una pequeña parte de sí mismo. Para don Ernesto, el éxito no se medía en riqueza, sino en el amor que ponía en cada una de sus creaciones. Esa conversación se quedó grabada en la mente de Luis. La sinceridad de don Ernesto, su manera simple de ver la vida, lo hicieron reflexionar profundamente. Durante los años que pasó en el mundo corporativo, Luis había creído que su valor estaba en su título, en sus logros visibles, en el respeto que creía que otros le tenían. Pero, en realidad, ¿cuánto de su vida había sido realmente suya? La respuesta fue dolorosa, pero liberadora. Había vivido para cumplir expectativas ajenas, para ganar una carrera que ni siquiera deseaba correr. Fue así como, poco a poco, comenzó a explorar una idea que lo había cautivado desde joven, pero que había enterrado en el camino: la escritura. Recordaba cómo en su juventud escribía relatos cortos y se perdía entre palabras, creando mundos propios. ¿Y si ese era el propósito que había ignorado por tanto tiempo? Decidió tomar un cuaderno y empezar de nuevo. Al principio, sus palabras eran torpes y llenas de inseguridad, pero con cada día que pasaba, las páginas se iban llenando con historias, reflexiones y memorias que había guardado en el fondo de su ser. Luis comenzó a pasar horas en la biblioteca local, sumergiéndose en libros sobre literatura, filosofía y crecimiento personal. A veces, incluso se ofrecía como voluntario para dar charlas en la pequeña escuela del pueblo. No buscaba reconocimiento ni dinero, simplemente compartía sus pensamientos y experiencias con quien quisiera escucharlo. Descubrió que, al abrir su corazón a los demás, sanaba heridas que había ignorado por años. Con el tiempo, Luis empezó a notar una transformación dentro de sí. Lo que antes parecía una pérdida insuperable, ahora era su mayor regalo. Había aprendido a desprenderse de la necesidad de aprobación externa y a abrazar la libertad de ser él mismo. Su vida ya no giraba en torno a títulos ni logros, sino en torno a experiencias, conexiones genuinas y al impacto que podía dejar en los demás. Poco a poco, las historias de Luis se hicieron conocidas en el pueblo, y eventualmente, comenzaron a atraer a personas de otros lugares. Lo invitaban a cafés y pequeñas reuniones donde compartía su visión de la vida y sus historias de aprendizaje. Sin darse cuenta, Luis se convirtió en una figura de inspiración. La gente se acercaba a él en busca de consejos o simplemente para escucharlo hablar sobre cómo había logrado transformar la tragedia en oportunidad. Un día, recibió una invitación de una editorial interesada en publicar sus escritos. Querían que contara su historia, que hablara sobre la importancia de encontrar un propósito más allá del éxito convencional. Luis aceptó, no por vanidad, sino porque sentía que era su deber compartir su experiencia para ayudar a otros que, como él, quizás se habían perdido en el camino. Su libro, titulado Redefinir el éxito, se convirtió en un referente para aquellos que buscaban una segunda oportunidad o que querían vivir una vida más auténtica. El impacto fue tan grande que lo invitaron a dar conferencias en distintas ciudades. De pronto, Luis estaba de vuelta en el mundo que alguna vez había abandonado, pero esta vez con un propósito distinto, uno que surgía desde el alma. En cada escenario, miraba al público y recordaba al hombre que había sido, aquel ejecutivo atrapado en las cadenas de la ambición. Sus palabras no eran discursos preparados ni frases vacías, eran el resultado de una vida transformada. Su historia se convirtió en un mensaje poderoso sobre la resiliencia, el autodescubrimiento y la verdadera esencia del éxito. Para Luis, el éxito ya no se medía en posesiones ni en estatus, sino en la capacidad de tocar vidas, de dejar una huella que fuera más allá de las apariencias. Se dio cuenta de que el éxito más grande era el de ser dueño de su propia vida, de elegir cada día quién quería ser y cómo quería vivir. Aquella búsqueda externa se había transformado en una paz interior, en una satisfacción que ningún logro material le había dado antes. Hoy, Luis sigue escribiendo, contando historias y ayudando a otros a encontrar su camino. Vive en una pequeña casa cerca del mar, donde cada mañana se despierta agradecido por la oportunidad de haber perdido todo, porque en esa pérdida encontró el verdadero tesoro de su vida,
el significado profundo de ser el mismo. En cada historia que cuenta, en cada palabra que escribe, Luis refleja su verdad, una que aprendió con el dolor y la humildad de quien toca fondo para resurgir como alguien completamente nuevo. Luis redefinió el éxito, no solo para él, sino para todos aquellos que alguna vez se han sentido perdidos.